¿Podemos empezar, Natalia? Listo, ya podemos empezar. Bueno, muchas gracias, Natalia, por el apoyo técnico. Buenas tardes, buenos días para algunos aún. Bienvenidos a más una sesión de Otra Ciencia Abierta en América Latina. Ya existe. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo una serie de eventos presenciales y en línea buscando desmistificar la percepción de que este movimiento es novedoso en nuestro continente. Y estamos invitando a todos a descubrir nuestro pionerismo latinoamericano y su larga tradición en ese tema, a experimentar innovaciones que están siendo desarrolladas desde nuestras perspectivas regionales y también sumar ganas, recursos humanos, tecnológicos, económicos para fortalecer una perspectiva o las perspectivas latinoamericanas de la ciencia abierta. Hoy tenemos nuestra cuarta sesión sobre el tema de humanidades digitales. Quisiera dar dos avisos. Las grabaciones de las sesiones anteriores están todas disponibles en el canal YouTube de Carisma. Y también para mantenerse actualizado y recibir nuestros correos, ustedes pueden acceder a nuestro sitio otracienciaabierta.carisma.org.co. Hoy tenemos dos charlas. Vamos a empezar con Jimena del Río Riande. Su charla se llama Posibilidades para la Ciencia Abierta desde las Humanidades Digitales. Jimena es investigadora adjunta del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual del CONICET. Además, es presidenta de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Después seguimos nuestra sesión con Ricardo Pimenta, que nos va a hablar sobre el futuro de los datos y el presente de las humanidades. Ricardo es investigador titular del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, IBIT, y también es profesor titular del programa de posgrado en Ciencia de Información por la misma institución. Entonces, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Les animo que usen el chat para decirnos sus comentarios, hacernos preguntas, porque nuestro formato es corto. Entonces, no sean tímidos y, bueno, empecemos con Jimena. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Ann, por la presentación. Gracias por la invitación a participar en esta serie que, desde mi punto de vista, tiene un título muy atinado. Yo titulé mi presentación Posibilidades para la Ciencia Abierta desde las Humanidades Digitales, que, bueno, creo que quienes ya me han escuchado en otras oportunidades tal vez no encuentren nada nuevo. El tema es bastante reincidente en mi corta carrera, así que muchas de las cosas que ya expresé en otras oportunidades las traigo aquí. Me parecía interesante traerlo a una comunidad no específica de humanidades digitales, sino, si se quiere, pensada desde otro lugar. Pero mientras de algún modo pensaba la presentación para el evento, creo que otro título atinado también es pensar que otras humanidades digitales en América Latina ya existen. Al menos eso es lo que también quiero traer en la presentación. Para, digamos, de algún modo ponernos todos, digamos, en sintonía, para quienes no están en la comunidad de humanidades digitales, voy a darles una brevísima definición. Traigo esta porque me parece que es una definición al menos consensuada por la comunidad, la definición que ofrece Wikipedia, que a grandes rasgos dice que las humanidades digitales son un área de investigación, enseñanza y creación en la que convergen las humanidades y la informática. Y que, bueno, más adelante cuenta un poco, digamos, cómo se llegó hasta aquí, pero hace hincapié en el uso de herramientas, ¿no? Ya la palabra herramienta, software, aparece desde este inicio, esta definición, si se quiere, tan escueta que ofrece la entrada de humanidades digitales en Wikipedia, y ya más o menos nos lista, bueno, qué herramientas y qué, digamos,
abordajes. Habla de bases de datos, visualización de datos, recuperación de la información, minería de datos, estadística, edición digital. A pesar de ser general, nos va a servir esta definición para entender un poco qué les voy a contar, las propuestas. También agregar que, digamos, desde un lugar disciplinar, solemos pensar, bueno, las humanidades en algún punto extendidas, si se quiere, ¿no? No solo los intereses de las humanidades digitales desde las humanidades más puras, ¿no? Desde la literatura, o la filosofía, la filología, la lingüística, pero también otros, digamos, otras humanidades que a veces se rozan con las ciencias sociales, como es la propuesta de la historia, las ciencias de la comunicación, las ciencias sociales, el periodismo, la bibliotecología y las ciencias de la información, todas estas disciplinas en algún punto, y muchas otras, en algún modo hoy contribuyen, ¿no? a enriquecer este campo transdisciplinar, este campo de encuentro de las humanidades digitales. Que para muchos de los que venimos, si se quiere, del campo de las humanidades, si se quiere, más tradicionales, siempre es visto desde un lugar donde la propuesta es demasiado híbrida, ¿no? Humanidades más informática, bueno, parece que es un hijo de otra raza, que viene de alguna forma a cortar esta genealogía, ¿no? de las humanidades como un lugar puramente reflexivo, si se quiere, de crítica, de trabajo erudito, de trabajo individual del humanista. La propuesta de las humanidades digitales, como vemos, incluye esta cuestión, si se quiere, más práctica, más de trabajo, eligiendo una herramienta específica, con unos objetivos claros, pero también, como muchos solemos decir, las humanidades digitales tienen una propuesta más allá de lo tecnológico, que es el trabajo, si se quiere, colaborativo, en conjunto, donde el conocimiento se construye desde distintos lugares, ¿no? Ya no hay una cuestión de construcción hegemónica del conocimiento de parte de una sola disciplina, sino que aquí, digamos, hay una intervención, si se quiere, más, como les decía, ¿no? Colaborativa, donde hay distintos aportes de las personas que integran casi siempre o un grupo de investigación o un proyecto de investigación. Rara vez un proyecto de humanidades digitales sostenido en el tiempo es, digamos, el proyecto de una sola y única persona. Puede empezar así, casi siempre terminan estos proyectos siendo de alguna forma continuados, ¿no? por otros grupos de investigación a mayores. Entonces aquí ya vemos también otra propuesta de las humanidades digitales, que es este trabajo colaborativo y, si se quiere, también esta cuestión si se quiere, del reuso. Junto a esta propuesta, las humanidades digitales, claro que traen modos de lectura y modos de trabajo, que no voy a entrar en detalle para poder pasar al caso, digamos, al caso de uso que quiero traer para esta presentación, pero que sí está básicamente relacionado con una cuestión pensada de cómo leemos los humanos y cómo leen las máquinas, ¿no? En los últimos tiempos, desde las teorías de la lectura distante, del macroanálisis, de la lectura, si se quiere, computacional, o cómo nos ayudan las máquinas a interpretar el elemento cuantitativo, que a gran escala se escapa a la lectura humana, que está más pensada desde la lectura del detalle, focalizada digamos, en la lectura lineal. Aquí, digamos, las humanidades digitales traen este otro aporte, que no significa obliterar, olvidar digamos, la lectura de los humanos, sino cómo conversar y cómo, digamos, construir conocimiento desde este lugar, ¿no? Colaborativo, de uso de herramientas digitales y de construcción de otro tipo de conocimiento, donde el elemento web empieza a ser esencial, es una forma, digamos, de expresión. La web es el elemento donde se expresan, si se quieren, los proyectos de humanidades digitales, que en un principio empezaron siendo proyectos, si se quiere, más de tipo de archivo, archivos de imágenes, de texto. Claro que hace muchísimo tiempo esa dimensión se ha superado en las humanidades digitales y sería bastante doloroso que nos quedáramos solamente pensando en cuestión de archivo. Las ediciones digitales de textos han venido a enriquecer este panorama, pero en los últimos tiempos la visualización de los datos,
la minería de datos, las cuestiones que tienen que ver con el mapeo, las herramientas de georreferenciación, las herramientas de Linked Open Data, de datos enlazados, así como también el análisis de redes o la estilometría en los últimos tiempos han terminado de enriquecer todo este campo que, como les decía, en un principio empezó estando bastante relacionado con lo textual, ¿no? Con el elemento textual, para moverse ahora a una cuestión de procesos, procedimientos, datos, y datos que vuelven a convertirse en texto con un elemento muy importante que es la visualización de los textos y los datos. Y aquí me parece que hay un aporte bien interesante. Esta diapositiva la tomo de un trabajo de Bianca Kramer y Jerome Brosnan, que me parece fundamental, del campo de la ciencia abierta, donde ellos revisan en algún punto, digamos, cómo se investigan las distintas ciencias, ¿no? Entonces, bueno, para las artes, para las humanidades, ellos revisan un poco, bueno, este tipo de trabajo más exploratorio de las humanidades, donde a veces lo confirmatorio no es tan, si se quiere, esencial, el peso del elemento textual, la importancia a la hora de publicar no solamente artículos, sino también libros, capítulos, donde la colaboración a veces es escasa, donde, gracias a Dios, la publicación todavía en las lenguas nativas es alta, aunque el inglés viene ganando lugar de una forma, si se quiere, bastante discutible, pero que bueno, si se compara con el resto de las ciencias, casi siempre tiene una financiación bastante modesta, hasta, digamos, en los países del norte global, si lo comparamos con otras ciencias más relacionadas con las ciencias de la salud, o las ciencias más duras, etc. Pero en algún punto, si se quiere, las humanidades digitales vienen a torcer un poco esta cuestión de que solo trabajemos exploratoriamente los humanistas, solo trabajemos con datos textuales, solo trabajemos, digamos, de a uno o en grupos muy pequeños. Insisto, creo que aquí hay una importancia enorme de la cuestión infraestructural, ¿no? Como dice Zula, las ciberestructuras o ciberinfraestructuras, como podemos decir hoy, los lenguajes de marcado, como el XML-TEI, que es el lenguaje de marcado estandarizado para el intercambio de textos en las humanidades digitales, las herramientas de georreferenciación, de visualización de datos, etcétera, son las que hoy sostienen el actual escenario de las humanidades digitales y lo van a seguir sosteniendo. La pregunta es, ¿qué tipo de herramientas podemos usar en las humanidades digitales para construir comunidad, para abrir el conocimiento y para saber, digamos, quiénes están participando de las humanidades digitales, si se quiere, más globales, si esto existe, ¿no? Porque lo global es siempre discutible también. Las primeras humanidades digitales, como ustedes pueden ver por estos primeros mapas que se empezaron a hacer hacia el año 2010 o un poquito antes, nos ubicaban en un espacio, si se quiere, bastante relacionado con el norte global, ¿no? De centros, de proyectos. En los últimos tiempos, otras humanidades digitales ya existen. A mí no me gusta llamarlas otras porque si vamos a pensar en el campo de lo global, no debería haber un carácter diferencial de unas humanidades digitales de otras, sino que cada uno viene con sus propias tradiciones y con sus, digamos, sus propias historias. Creo que desde ese lugar es de donde finalmente tenemos que terminar hablando, podemos empezar a hablar de otras, pero en realidad debemos terminar en otro lugar de reflexión que sean las distintas expresiones, en nuestro caso, de las humanidades digitales. Y yo creo que la infraestructura está, digamos, tiene que conversar sí o sí con lo abierto. En un principio, en las humanidades digitales, lo abierto fue un tema de debate. Esta imagen, los que me conocen lo vengo repitiendo hace muchos años. En el año 2009, desde la Universidad de UCLA, California, Los Ángeles, se empezó un manifiesto por las humanidades digitales pensado directamente desde el código abierto, desde los recursos abiertos, y el mismo manifiesto decía, todo lo que quiera como cerrar nuestro espacio de investigación es el enemigo, ¿no? Partía una cuestión así bastante utópica, pero también muy de la mano en ese momento de todos los debates, ¿no? Por el acceso abierto que
terminaron, si se quiere, cuajando a mayores en las distintas expresiones de la ciencia abierta. He de decir que hoy en día, muchos años después, más de 10 años después, lo abierto en las humanidades digitales empezó a desvanecerse un poco, a transformarse en una cuestión, digamos, más de elección. Cuando yo empecé el proyecto de mi laboratorio de humanidades digitales aquí en el CONICET, y este es el caso de uso un poco que traigo para pensar cómo las humanidades digitales pueden ser una propuesta para la ciencia abierta desde las humanidades, llegamos a construir este laboratorio, a pensar este laboratorio con la doctora Mela Bosch, que en ese momento dirigía el CAICIT, con la llegada de una ley de creación de repositorios digitales institucionales de acceso abierto a las publicaciones científicas y a los datos, que en Argentina dominaba un poco las conversaciones académicas, y la idea era pensar el laboratorio, al que hoy pueden acceder desde esa dirección web, hdlab.space, en estas conversaciones sobre lo abierto, ¿no? Cómo se podía construir una comunidad de humanistas interesados en herramientas, pero construyendo desde un lugar, digamos, ya, si se quiere, más reconocible por nosotros, que desde mi punto de vista debía hablar sí o sí con nuestras tradiciones preexistentes sobre el acceso abierto, que ya todos conocemos, con las distintas iniciativas que llevaban ya muchísimo tiempo en la región, abriendo el conocimiento desde la publicación científica, pero que también contábamos con otro tipo también de activismo en la región, donde las conversaciones sobre el software libre, el software abierto, no solamente en la investigación, sino también en la educación, como el programa Conectar Igualdad en Argentina, donde, digamos, no solamente se piensa en términos de hardware para que los estudiantes tengan una computadora con la que trabajar, sino también se piensa el sistema operativo, el Linux Guaira, nuestro sistema operativo, si se quiere, pensado para trabajar en un espacio más abierto en el aula, y no solamente en el aula universitaria, sino que estamos hablando de un aula, digamos, de escuela secundaria. Desde mi punto de vista ya constituían un otro panorama para unas humanidades digitales que hablaran, digamos, nuestra lengua, pero más allá de eso, que se insertaran digamos, en una región donde evidentemente lo abierto se relaciona con digamos, los problemas, si se quiere, que atraviesa la región en cuanto a lo infraestructural, a lo económico, ¿no? El nivel de desigualdad de nuestra región, todos lo conocemos, no voy a ahondar sobre eso, pero un poco lo abierto, digamos, dialogaba con esta cuestión de la necesidad, pero de estas tradiciones preexistentes, y de ahí la propuesta del laboratorio de insertar a las humanidades digitales en el camino de la ciencia abierta. Casi siempre elijo también esta imagen que desarrolló mi amiga Eva Méndez, que creo que tiene mucho sentido porque la ciencia abierta es un espacio en crecimiento, es un espacio vivo, y que también por eso puede mutar de una lengua a otra, de un país a otro, de una disciplina a otra. Creo que muchos de los distintos abordajes de la ciencia abierta, lo relacionado, como veníamos diciendo, con el acceso abierto, con los datos abiertos, con el software abierto, con el hardware abierto, con la investigación abierta en general, con las metodologías abiertas y con la ciencia colaborativa, podían relacionarse con las humanidades digitales y ofrecer, como les decía, un abordaje desde las humanidades. Para los que venimos de las humanidades y a veces nos interesamos por la ciencia abierta, muchas veces encontramos que el mundo de la ejemplificación se detiene bastante sobre las ciencias más duras, sobre el uso de, por ejemplo, de notebooks, de laboratorios, con ejemplos muchas veces más alejados de las humanidades, pero que nosotros también utilizamos en algún punto en las humanidades digitales. Acompañado de eso, y volviendo al trabajo de Kramer, que me parece que en ese sentido aporta muchísimo a los procesos, al workflow, ¿no?, que uno puede construir para las humanidades utilizando herramientas digitales, es que me puse a pensar también cómo desde las distintas actividades de búsqueda, de análisis, de escritura, de publicación, de difusión del conocimiento, podíamos adaptar, si se quiere, no solamente
la propuesta de la ciencia abierta en general, de este honguito que estábamos mostrando, sino de todos estos procesos que utilizan muchas veces herramientas específicas, algunas más abiertas, otras menos abiertas, desde nuestro lugar latinoamericano, pero también otros procesos, o por ejemplo licencias, como la Creative Commons, etc. Desde este lugar empezamos todo un proceso de adaptación para el laboratorio, específicamente relacionado desde nuestro lugar, como les decía, con la edición de textos, con la visualización también de datos, con herramientas de georreferenciación, pensando, bueno, ¿cómo proponemos desde las humanidades digitales un workflow abierto, con procesos, con metodologías, con herramientas abiertas, que muchas veces, digamos, no son tan evidentes, ¿no? como en otras ciencias, sino que hay que ir buscándolas, pero que desde mi punto de vista empezaban desde la selección de un corpus abierto, licenciado digamos, con licencias abiertas, ¿no? Si estamos trabajando con textos, con licencias Creative Commons abiertas, o si estamos trabajando con software, también con licencias que nos permitiesen trabajar con software de código abierto, documentar en abierto los procesos de trabajo, utilizando notebooks como Jupyter, pensar software e infraestructuras abiertas también para la edición de textos, formas de colaboración, de co-creación, de dar crédito. Hemos trabajado sobre la adaptación de distintas taxonomías, no solamente la de Tadira, de la que hablaré más adelante, pero también la taxonomía de crédito, para dar crédito a quienes trabajan en un proyecto de investigación en humanidades digitales, y hacer hincapié en qué lenguajes vamos a utilizar para el mercado, para la programación en nuestros proyectos, para llegar a publicar en la web, digamos, nuestros resultados en abierto. Entonces es pensar el proceso en las humanidades digitales y también pensar en términos de, si se quiere, de resultados finales. Insisto con el software, me parece que es un elemento central en las humanidades digitales. Uno de los primeros sobre los que hicimos una intervención fue sobre el software Recogito, de anotación de textos, que en algún punto no estaba pensado para textos en español. Nosotros hicimos todo un proceso para poder adaptar este tipo de software al trabajo con textos, pero también a editores de código, por ejemplo, para la edición digital de textos en XML, se utilizaba un software de pago en el campo de las Digital Humanities. Con otros investigadores del MIF estuvimos trabajando en el Raspiglianti específicamente, a quien nombro porque realmente él el que más ha trabajado en un plugin para poder hacer edición de textos utilizando software de código abierto como es VS Code, con un plugin específico para utilizar el metalenguaje XML-TEI. Pequeños pasos que fuimos dando para ir abriendo la comunidad, para ir construyendo comunidad, porque lo que veíamos era que sin, digamos, estas infraestructuras abiertas era muy difícil construir una comunidad. Uno no puede simplemente dar un taller utilizando una herramienta si luego eso no va a poder ser replicable en el tiempo por quienes asistan al taller y pueda cortarse, digamos, ese trabajo simplemente por una herramienta que se tiene que comprar. Otro lugar sobre el cual trabajamos fue sobre, digamos, lo que solemos llamar la minimal computing, digamos, la computación realizada bajo alguna restricción significativa de hardware, software, red, energía eléctrica, pero también pensar este tipo de trabajo donde las infraestructuras se transforman en algo mínimo, no el aprendizaje, pero sí las infraestructuras de trabajo, fuesen, digamos, también constitutivas para el campo de las humanidades digitales. Una cuestión que a veces los humanistas y los humanistas digitales no nos paramos a reflexionar, es en la preservación de los datos y es en la preservación de las infraestructuras. Por ejemplo, con el dinero de una investigación se termina. Me parece que ese es un lugar donde no tenemos que pensar hacia el final, sino pensar desde el principio. Desde ese lugar, la minimal computing no solamente piensa digamos, en procesos también abiertos para el trabajo de un humanista digital, sino también piensa en un buen uso, por ejemplo, de repositorios de código como GitHub, como GitLab,
para no solamente compartir, sino también para preservar datos, código de los distintos proyectos, y que en nuestro caso, en el caso del laboratorio, para las ediciones que hemos venido desarrollando, hemos de alguna forma trabajado en este, digamos, en este otro workflow que nos lleva al trabajo no solamente con un repositorio de código como GitHub, sino también con un repositorio para datos y para textos como Zenodo, donde podemos dar identificadores persistentes a nuestros datasets. Pensando también como un poco desde este lugar de utilización de herramientas abiertas, como les decía desde el principio, elegir un corpus que esté abierto, trabajar con un workflow, si se quiere, abierto, no solamente de software y herramientas, sino también de colaboración, para finalmente mostrar, ¿no? Digamos, un producto terminado al que ahora me voy a referir, y también adaptar otras herramientas, como Ricardo está aquí, él puede mencionar esto más adelante, pero digamos, un espacio, si se quiere, un software que estuvimos adaptando desde las humanidades digitales también, ha sido una infraestructura desarrollada por MILAB como parte de la red Clara para trabajar en minería y en minería de datos y textos, que nos parece que, digamos, también está relacionado con todo este uso de software abierto y de infraestructuras abiertas para el trabajo en humanidades digitales, que no solamente, digamos, es útil para las ciencias, como en un principio se pensó, sino que también para trabajar en lo que nosotros llamamos macroanálisis o data mining en este caso, es bien útil. Y también, para ir cerrando ya, no solamente pensar la ciencia abierta o las propuestas de las humanidades digitales para la ciencia abierta, mejor dicho, desde estos procesos, desde las herramientas, sino también desde las lenguas y desde, digamos, nuestras tradiciones locales, como decíamos en un principio. Una actividad que también nos resultó muy importante para construir comunidad fue el establecimiento de distintas taxonomías, que además son integrables desde lo técnico, pero que nos permitió desde el español, desde el portugués, ya que lo hemos hecho con el Laboratorio de Humanidades Digitales de CAICID y el LARUD del IBIC, pensar cómo dar nombre a este campo de las humanidades digitales sin tener que constantemente hacer uso de términos en otras lenguas que no sean las nuestras. Creo que desde ese lugar también hay que pensar estos procesos, si se quiere, de ciencia abierta, de ciencia en la web, desde nuestros lugares. Y como les decía en un principio, pensar, y cierro ya con esto, dando las gracias y cerrando digamos, la charla, pensar que en humanidades digitales lo importante no solamente es ofrecer un resultado, un producto final, como en el caso de nuestro laboratorio, son las distintas ediciones digitales que venimos proponiendo para contar un poco cómo se puede hacer humanidades digitales, sino también ofrecer, digamos, las herramientas con las que se trabajan, los datasets con los que se trabajan, desde el lugar desde donde se está ofreciendo también estos resultados. Pensar que desde las humanidades, utilizando, si se quiere, metodologías abiertas, software abierto, pensando cómo también producir conocimiento más allá desde las humanidades tradicionales, desde la escritura de artículos, capítulos, etcétera, también se hace investigación, se puede hacer investigación más allá del trabajo individual. Creo que desde ese lugar, para ir cerrando, las humanidades digitales tienen un ejemplo claro para las humanidades en el camino de la ciencia abierta, y aún más creo que desde nuestra región, desde Latinoamérica, y como les decía, con las tradiciones que ya tenemos sustentadas sobre lo abierto, con en algún punto también las formas de trabajo dentro de las instituciones de investigación públicas, desde las universidades, tenemos ejemplos claros para proponer unas humanidades digitales abiertas en el camino de la ciencia abierta para nuestra región y también para el mundo. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y dejo entonces el tiempo abierto para preguntas, o podemos dejarlas también para el final de la presentación de Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Seguimos entonces ahora con Ricardo Pimenta,
que nos va a hablar sobre el futuro de los datos y el presente de las humanidades. Otra vez animo a nuestros asistentes que usen el chat para hacer preguntas. Y bueno, vamos con Ricardo. Muchas gracias, Annie. Es un gran honor para mí poder hablar un poco en esta sesión sobre la ciencia abierta y mismo sobre la relación entre la ciencia abierta y las humanidades digitales. Yo voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo? ¿Sí ve? Sí, Ricardo. Y gracias. Entonces, el título de mi presentación, de mi charla, es El futuro de los datos y el presente de las humanidades. La intención de hablar acá es decir un poco sobre no solamente el futuro de los datos, mas también la importancia de los datos para las investigaciones en humanidades. Todos nosotros sabemos que estas humanidades que son abiertas desde siempre, son humanidades que hay una... Un momento que eu já estou tendo um problema. Ok. São humanidades que são marcadas por uma comunidade de prática solidária, aberta e de livre acesso. Esta mensagem, este testemunho, esta colocação está em El Manifiesto de las Humanidades Digitales, que foi hecho em 2010, 2011, pero la cuestión se coloca como cómo funciona esta solidariedad y cuál es el alcance de esta apertura. Cuando nosotros podemos nos poner en perspectiva como usuarios o mismo como investigadores que necesitan los recursos del norte, que necesitan obviamente recursos que son de orden computacional, que son recursos mismos de financiamento, de financiación, de medios que puedan exactamente hacer la investigación, hacer con que la investigación pueda de facto, de hecho, se desarrollar. Y en este sentido, cuando hablamos de Brasil, por ejemplo, mas mismo cuando hablamos de la América Latina, hay una limitación, né? Y esta limitación es una limitación que a veces estructural o mismo a veces es de orden económica. Y esta limitación también nos recuerda que primero debemos tener algo que compartir. E, a vezes, esse algo tem também um tempo de usufruto determinado. Ao igual que as licenças, por exemplo, de software proprietário que tanto conhecemos. O que habla aqui é que todo aquilo que nós hacemos, em grande medida, tem uma questão que se mostra relacionada com os softwares que muitas vezes são proprietários e neste caso devemos desenvolver softwares que sejam de hecho abertos, devemos fazer investigações e fazer coisas que possam que permitam, né, que possamos compartilhar nossas experiências, nossos dados e mesmo informações que são de las investigações. Por lo tanto, o acesso aberto como política científica e tecnológica tem que actuar junto com a ideia de inovação para que podamos continuar, para que podamos avançar. Nós outros acá, em grande medida, muitas vezes, por exemplo, em Brasil,
empezamos uma investigação, empezamos uma cosecha de dados, empezamos uma análise, mas não é raro, não é incomum, melhor, não é incomum que muitas vezes a investigação, a cosecha ou as análises tenham que parar, tenham que, de alguma forma, tenham que parar essas ações para podermos, então, dar continuidade a essas ações quando temos, de novo, algum tipo de financiação, algum tipo de estrutura que, por algum motivo, se acabou. Transcorridos um pouco mais de 11 anos, seguimos buscando práticas abertas ante a rapidez e intensidade com a que as grandes empresas tecnológicas representadas aqui, como GAFAM, desenvolvem e dictam as políticas, práticas e técnicas de educação e de investigação. E precisamos, então, desarrollar essas práticas. Por quê? Porque nossas práticas, muitas vezes, são marcadas por la dificuldade. Ou seja, uma dificuldade que é estrutural, uma dificuldade que habla de desenvolvimento de competência informática, competência computacional, competência digital, competência informacional e mesmo competência que seja crítica. E também marcada por la dificuldade comunicacional linguística. E las humanidades digitales, en las humanidades digitales se habla mucho del multilingüismo. E, em minha opinião, o multilingüismo há de se fazer muita coisa aún para que, de hecho, esse multilingüismo seja uma realidade global. Mas o que consigo ver, o que consigo ser testemunha neste sentido é que em la América Latina o multilingüismo se queda bem, se desenvolve bem. O espanhol e mesmo o português e, obviamente, o inglês que muitos atores, investigadores, obviamente, falam também. Então, há algumas exigências que hablam deste futuro das humanidades. E futuro das humanidades que depende muito de como vamos, o que vamos fazer com os dados e como vamos desenvolver nossas competências para fazer uso dos dados. Então, este futuro depende, por lo tanto, de um giro metodológico e epistemológico. Pero também depende de uma política, uma que garantiza o acesso aberto, e com isso um cambio em la cultura de la investigação em humanidades. Esta política de acesso aberto, ela vem sendo desenvolvida em Brasil pelo Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, IBICT. Em IBICT, o acesso aberto é uma questão muito cara, muito importante, e IBICT há um protagonismo, muito forte em Brasil e mesmo em la América Latina. Também temos que ter em perspectiva, em el horizonte, os atores que hacen as humanidades digitales e a importância, o papel que esses atores têm na construção e no desenvolver de uma rede de comunicação, de uma rede de câmbio de dados e de câmbio, obviamente, de investigação, de experiências e de práticas. Então, para mim, eu penso que é importante falar da existência
das acciones que la Asociación Argentina de Humanidades Digitales hace, la Red de Humanidades Digitales, la Red Colombiana de Humanidades Digitais e a Associação das Humanidades Digitais, que é uma associação de língua portuguesa. Estes atores têm um papel muito importante, porque são esses atores, são essas associações e são os investigadores que habitam estas associações, que permitem e fazem as humanidades digitais e hacen el cambio de los datos y van también desarrollando una especie de cultura de los datos dentro de las humanidades. Una cosa que no hay mucho, que hay una gran necesidad de desarrollo de esta cultura, de esta mirada, de la importancia de los datos para los humanistas. Y los humanistas hoy aún não têm uma ideia muito clara do que fazer com esses dados. Então, as humanidades que queremos, são as humanidades digitais que miram os dados, que têm os dados como uma questão central. Perdão. Por lo tanto, o cambio está em el intercâmbio de experiências, informes, recursos e mesmo scripts, quando pensamos a programação, as linguagens como Python, linguagem R. Estas humanidades, o que queremos? Que elas possam encontrar, que elas se encontrem em plataformas colaborativas e abertas, como GitHub, como Discord, como tantas outras. Queremos que, em el uso de software livre, como Iramotech, Voyant Tools, Gephi, entre outros, que se haga as investigações e que se haga nestes softwares livres, nestes softwares abertos, que se haga allá, que se haga el conocimiento. Queremos que também que as linguagens que devem ser cada vez mais apropriadas para as humanidades, que haga linguagens que devam ser cada vez mais apropriadas por las humanidades. Que linguagens eu estou falando? El Python, el R, estas linguagens que não são tradicionais, não são comuns em las humanidades mais clássicas, cada vez mais se mostra como imprescindível para o desenvolvimento de uma humanidades, de um campo, né, de las humanidades que cada vez mais enfrenta os fenômenos sociais que são digitais, que são nascidos digitais. E acá temos alguns exemplos de coisas que podemos fazer com essas ferramentas e que hacemos em el laboratório em rede de humanidades digitais, el LAHUD, que eu coordeno. La primeira é a ideia clara que devemos ter da importância de um repositório de dados de investigação em las humanidades. Uma coisa que em Brasil, ao menos, não há muito. Agora há uma mirada para este tipo de coisa, mas o que estamos desenvolvendo é justamente um repositório que possa guardar, que possa salvaguardar os dados de pesquisa de los integrantes do laboratório, mas também de outros investigadores e estudantes que queiram fazer o depósito de seus dados em nosso repositório. Então, o repositório, começamos com Zenodo,
E agora estamos fazendo uma migração, migrando para o Dataverse. Em el Dataverse, nós creemos que será mais possível de trabalhar mais institucionalmente por conta do BIT, mas também em el Dataverse temos uma ideia mais clara de que coisas que sejam, por exemplo, que hablem de reuso de dados, que hablem de interoperabilidade, que estas coisas puedan ser um pouco mais possíveis de fazer, fazendo o uso de Dataverse. Também usamos a plataforma Wiki, e esta plataforma Wiki temos um acordo de cooperação com o laboratório que Jimena coordena, haciendo uma versão em espanhol de la Wiki que já existe em português. E esta Wiki trata de tutoriais de ferramentas, a maioria que são ferramentas abertas de open source, open code. Essas ferramentas, ou melhor, esta Wiki, nós hicimos esta Wiki há 7 anos e continuamos a melhorá-la, porque temos uma rede que vai sendo solidária e eles fazem contribuições para que possa haver mais ferramentas em la Wiki. E a ideia é que esses tutoriais possam ser em português e em espanhol, e desta maneira creemos que estudantes das humanidades podem conhecer mais essas ferramentas e ter também uma indicação de como instalar a ferramenta e como fazer uso dela. Acá temos um print screen de lo repositório de Zenodo. E aqui de Dataverse. Bom, e há as humanidades que queremos e também há as humanidades que construímos. Então, que construímos até então? Esta comunidade, essas ferramentas, algumas que eu mostrei, como o caso do uso, né, de Dataverse, de Zenodo, e mesmo o uso de Wiki. Mas o que construímos, né? Então, temos também em laboratório uma produção de ferramentas digitais que ajudem em el rastreio, em el crawling de dados, que também ajudem em sua organização, em sua gestão, em sua preservação e visualização, que é de uma certa maneira cada vez mais imperativa para as humanidades digitais em todo o mundo. Pero en América Latina tienen que ser abiertos. Y esta cultura ya es visible en casi todas las prácticas de las asociaciones que yo mencioné y también en sus miembros. Y no sería diferente en la RUD, en nuestro laboratorio. Por lo tanto, o que hicimos hasta ahora? Hicimos un Twitter Monitor que fue hecho todo en Python y la idea es que el investigador o estudiante pueda hacer uso de ese Twitter Monitor haciendo una raspagem, una cosecha de datos de tweets a partir de um determinado término que ele colocou em esta ferramenta. Aqui também tem uma imagem, uma foto do resultado desses términos dentro de uma investigação que está em el Twitter Monitor. A ideia da rede clara que Jimena ha dicho
La Red Clara tenemos también esta cooperación con el laboratorio de Jimena y la idea es que los datos que estamos produciendo, sea por Twitter Monitor o sea por otra herramienta, por otra plataforma, possamos hacer uso desses dados e compartilhar os dados em la Red Clara, por exemplo. Aqui também na outra plataforma, uma herramienta que nós hicimos que se chama Tempora, que é uma herramienta de storytelling que hace uso de um software de timeline hecho e que se empezó hecho por la Knight Lab de la Northwestern University. Mas en la Northwestern University, en Knight Lab, la herramienta que se llama Timeline JS somente permitía que poderíamos colocar links, né, hiperlinks de informações que estão na web, e a timeline daria uma forma de sentido temporal para essas informações. Nós hicimos uso da timeline, mas não solamente para apontar uma visualização destas informações, mas hicimos um pouco mais, porque estávamos justamente um pouco preocupados com a questão dos dados e com a questão da recuperação dos dados e o uso dos dados por outros investigadores. Por lo tanto, esta é uma imagem da Tempora. Aqui temos uma outra um pouco mais baixo, que mostra já uma nuvem de palavras que é construída a partir do corpus textual de toda a corpora, de las informações que são coletadas na internet e que construem esta timeline. Então, não é apenas um hiperlink, mas é uma raspagem de los dados del corpus textual de toda a informação que hicimos esta cosecha e ponemos este corpus em el sistema que foi desenvolvido em Python também, e a partir de isso temos um motor de búsqueda que pode ser uma búsqueda com recortes temporales distintos, e para cada recorte temporal distinto temos uma visualização da timeline, uma visualização diferente da nuvem de palavras, e também temos a possibilidade de fazer o download de estes dados. Então, eu encerro minha apresentação acá, agradecendo muito a possibilidade e me quedo disponível para outras perguntas. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Jimena. Otra vez animo a nuestros asistentes que hagan preguntas. Ya tenemos una acá y está direccionada a Jimena, viene de Angélica Chartano. Pregunta, desde las instituciones académicas, ¿quiénes serían los que deberían liderar las estrategias articuladas de humanidades digitales? Y si conoce servicios específicos que se brinde a la comunidad académica para apoyar la materialización de proyectos en humanidades digitales. ¿Quién los brinda? Bueno, muy bien. Gracias, Angélica, por la pregunta. Sobre quiénes deberían liderar estas estrategias, desde mi punto de vista, claro que cualquiera que tenga ganas de empezar un proyecto en humanidades digitales lo puede liderar. A mí me parece muy importante que el profesorado, investigadores, se acerquen y trabajen conjuntamente con el ámbito de las bibliotecas. Creo que las instituciones de la memoria aquí tienen muchísimo para aportar, y también tenemos mucho para construir con ellas desde el lugar de las políticas para compartir, que me parece que todavía son un problema en la región.
Así que yo estoy muy interesada en el trabajo, por ejemplo, con bibliotecarios, en conjunto con investigadores de cualquier espacio, pero siempre me gusta pensar que desde las humanidades digitales, al menos en nuestra región, pueden pensarse no solamente proyectos institucionales, sino también de cualquier persona que esté interesada por ejemplo, con los ejemplos que hemos brindado de empezar algún proyecto de este tipo. Y sobre servicios, bueno, como habrás visto por cómo se desarrollaron ambas ponencias, no hay un servicio para humanidades digitales, sino que, como habrás visto, es un trabajo que se trata de construir en todo lo posible con herramientas propias, pero también de adaptar, de reusar herramientas de código abierto. No hay una sola, digamos, propuesta o herramienta o servicio. Aquí nosotros hemos nombrado varios software de código abierto, muchas veces son de código abierto, pero no son libres. Aquí hay muchísimos detalles entre una herramienta y otra, pero sí creo que tanto Ricardo como yo pensamos que cuanto más nos acerquemos al uso de herramientas que permitan replicar los trabajos, ¿no? Que sean de código abierto, que no tengan licencias, o el uso de repositorios para albergar dataset, para también albergar código en otros casos. Todo ese tipo de software que no son servicios específicos, pero sí que creo que son elecciones importantes, creo que son los que en algún punto van a construir a las humanidades digitales. Ricardo lo mencionó también, tanto desde nuestros laboratorios como desde las distintas asociaciones de humanidades digitales, muchas veces se ofrecen ejemplos de proyectos. Es difícil tener directorios actualizados porque, bueno, todo el ámbito de lo digital va cambiando, ¿no? Muta constantemente. Pero bueno, no podría decirte que existen servicios específicos, sino que te invitaría a ver un poco estos casos que hemos mostrado para ir descubriendo ahí las distintas herramientas. Ricardo, ¿tú quieres hacer algún comentario sobre la pregunta? Sí, sí. Yo escribí algo en el chat, mas yo puedo replicar que, en mi opinión, lo que conocemos como ciencia de la información o Library Information Science, me parece un campo un tanto importante, un tanto ideal para tener un papel un poco más destacado, né, cuando hablamos de proyectos de humanidades digitales. ¿Por qué? Porque independientemente de la área de las humanidades, historia, geografía, ciencia política o filosofía o tantas otras, o que se é produzido nestes campos com ferramentas digitais, o que se hace uma plataforma, um portal web, todas essas coisas falam de recuperação, de acesso à informação, de la conservação, de la preservação da informação, de los dados. Então, o que miro, o que tenho investigado em la ciencia de la información, que es mi área ahora, es la importancia que la ciencia de la información tiene que dar y reconocer a las humanidades digitales, y mismo o cuanto que las humanidades digitales precisa ver la ciencia de la información como una gran aliada, parceira. Então, e serviços específicos eu também não conosco porque eu penso que o serviço depende de que tipo
de projeto estás a hablar em Humanidades Digitais? É um projeto de digitalização de manuscritos? É um projeto de curadoria de dados de investigação? Por lo tanto, não há, em minha opinião, não há um serviço específico, nem um grupo específico, e é por isso que as humanidades digitais são tão horizontais, porque, de hecho, eu consigo identificar, de hecho, uma multidisciplinaridade em las humanidades digitais que muitas vezes não existem em outros projetos disciplinários, mas que estão muitas vezes escritos em los projetos, né, para ter financiação, essas coisas, mas que em la prática não acontece. Yeah. Jimena raised the Sí, hand, but también tenemos una otra pregunta que me parece que quiere contestar, ¿no? Y era para Ricardo, si es posible crear una línea del tiempo propia en Témpora, o es una herramienta que aún está en desarrollo. Sí, es muito possível, ou muito possível, eu não sei como hablo isso, mas sí es possível, porque, primeiro, a herramienta está aún em desenvolvimento. Ela estará sempre em desenvolvimento, porque ela é aberta e temos para nós uma, eu não sei, uma espécie de filosofia que não terminamos estas ferramentas. Por lo tanto, depois que uma outra pessoa hace uso de ela e queira de alguma maneira fazer um comentário, sugerir alguma melhora, alguma coisa, é muito possível que intentemos fazer esta melhora. Então, a ferramenta está sempre em desenvolvimento, ela não está finalizada, cerrada, e é possível de criar uma linha de tempo própria em La Tempora. La Tempora é um portal e temos várias coleções, temos 4 coleções de timelines que criamos. Então, temos uma sobre COVID-19 em Brasil, que tem mais de 6.000 notícias de periódicos, de mídia de massa, né? E que nós fizemos uma cosecha destas informações, destas notícias, e então fizemos esta timeline e ela é aberta. Temos uma outra que fizemos com o momento, o processo de eleições presidenciais em Brasil, e ali fizemos uma timeline somente com fake news e desinformação sobre as eleições brasileiras. E temos esta timeline que é de agosto a novembro de 2022. É uma timeline pequena, mas que tem cerca de 2.000 registros sobre desinformação e fake news mientras las elecciones. Entonces, es posible, basta hacer contacto y podremos hacer un login, una cosa como esta, y podrá hacer uso de la herramienta, porque la ciencia abierta habla de eso. No tenemos interés en guardar la herramienta somente para nosotros. Ela é aberta e o acesso a ela também é aberto. Gracias, Ricardo. O sea, la herramienta es solidaria, está abierta a todos y siempre se puede desarrollar nuevas versiones. Jimena quería añadir unos granitos más en el tema de políticas de inversión en humanidades digitales, ¿no, Jimena?
No, más que nada quería agregar algo que parece que yo no lo nombré porque evidentemente estamos hablando de las humanidades digitales en América Latina, pero que los servicios en las humanidades digitales, claro que están empezando a instituirse. El campo de las humanidades digitales no es ni tan horizontal ni tan abierto en otros espacios. En Europa, por ejemplo, existe DARIA, que es la infraestructura para las humanidades digitales en esa región, donde la idea de la infraestructura es dar servicios a las universidades que se sumen a esa red, ¿no? Generando así como estos espacios más de, si se quiere, de las instituciones que pueden ingresar en una red específica a acceder a ciertos servicios. A, a pesar de que eso existe en la ciencia, conocemos servicios de todo tipo, como sucede en el campo de las publicaciones científicas, donde también conocemos todos compañías que ofrecen servicios específicos. Al menos desde mi punto de vista, y pensando que esos servicios siempre van a existir y que pueden llegar a existir para las humanidades digitales también, creo que un punto mucho más interesante, si se quiere, es pensar en las propias herramientas que ya se vienen desarrollando en nuestra región y que podrían llegar a adaptarse. Ricardo presentó un caso de adaptación de una herramienta para hacer líneas temporales que ya se había desarrollado, por ejemplo, en el Night Lab. Nosotros hemos hecho lo mismo con Recogito. Sabemos que desde la región es difícil la creación de herramientas específicas de desarrollos informáticos, por lo que conocemos del financiamiento, ¿no? De la ciencia. No obstante, hay, por un lado, herramientas propias desarrolladas en la región y hay adaptaciones de otras herramientas de código abierto, etcétera, también trabajadas en la región. Con lo que también pensar que creo que en algún punto, creo que en la investigación que al menos hacemos los humanistas, es interesante pensar la noción de servicio. ¿Cuánto necesitamos pensar en términos de servicio o en términos de infraestructuras colaborativas abiertas que sirvan para llevar adelante un proyecto de investigación específico, como decía Ricardo, que puede tener muy diferentes, digamos, proyecciones dependiendo de muchas veces la disciplina, la pregunta de investigación, etcétera. Pero me parece que a lo mejor dejar a la luz, ¿no? Dejar traslucir que sí existen otros servicios, pero que desde nuestra región no existen, pero que también invitamos a pensar desde otro lugar que no sea el de los servicios, creo que es un mensaje al menos que a mí me gustaría dejar. Gracias. Yo quería hacer una última pregunta porque me parece de lo que ustedes han presentado, las humanidades digitales justamente ya nacen digitales y por eso no sufren de determinados obstáculos que otras disciplinas tienen para empezar a pensar la cuestión de las infraestructuras abiertas, de herramientas abiertas, la apertura, la solidaridad, el desarrollo de nuevas versiones. Me parece que eso es una ventaja, pero en la práctica no se tiene tantos recursos para dar esa idea una materialidad, ¿no? Entonces, yo quería hacer una pregunta, ¿cómo ustedes ven? Porque ustedes han presentado que en general se empieza con un corpus abierto, herramientas abiertas, entonces hay todo un ecosistema. Y por otro lado, vemos que muchas de las dinámicas sociales y de objetos de estudio interesantes están justamente en redes corporativas. No me parece que es una pregunta que deben de escuchar todos los días. Entonces, ¿cómo las humanidades digitales están manejando, por ejemplo, trabajar el tema de la pandemia, de la desinformación, cuando muchos de esos flujos, textos, dinámicas están en esas infraestructuras cerradas que no se pueden hacer investigación así de manera tan abierta, ¿no? Y bueno, quería hacer una última pregunta porque me pareció muy interesante que Jimena comentó sobre cuadernos de laboratorio de Júpiter y que ese tema en general no aparece mucho en la conversación de la ciencia abierta, además en humanidades. Entonces, y también en una diapositiva de Ricardo tenía un trocito anotación. Entonces, me parece interesante también ese aporte de las humanidades digitales sobre el tema de anotaciones, cuadernos de laboratorio, ¿no? Y me imagino, no sé, que por el tema de tener tantos recolección de datos, análisis y tal, se tiene también que documentar muchísimo sobre ese proceso.
Quisiera escucharles sobre esos dos temas. Bueno, si quieren empiezo yo. Las humanidades digitales, si nacen digitales o no, tienen tiempo, ¿no? En un punto hay humanidades y hay proyectos de humanidades, diríamos, por ejemplo, que están todavía en formato analógico y que esperan digitalizarse para poder ser un proyecto de humanidades digitales, ¿no? Las humanidades digitales también tienen un largo tiempo, entonces tuvieron que pensar sus infraestructuras. Las primeras etapas, que era la de la informática humanística, todas estas primeras, se quiere, base de datos textuales, etcétera, circulaban en formato CD-ROM, que fue como una de las primeras, si quiere, expresiones, ¿no? de todo este tipo de proyectos. Creo que a veces la naturaleza del proyecto es muy diverso, pero sí rescato dos cosas que dijiste, Anne, que me parecen que sí estamos trabajando y mucho. No sé si se vio en la última diapositiva que yo mostré de las ediciones de mi laboratorio. Nosotros en todas las ediciones incorporamos el plugin de hipótesis para anotación de los textos. La anotación Recogito también es una herramienta de anotación que nosotros adaptamos para el uso del español. Desde ahí sí venimos haciendo bastante hincapié en estos procesos de anotación, que en las humanidades no es nada nuevo, en la lingüística, de hecho en el trabajo de lingüística computacional, el trabajo de anotación también es parte de nuestro hacer. Sí, a lo mejor el uso de las notebooks de Jupyter para los humanistas es lo más nuevo. Ahí sí tenemos una gran novedad, no tanto creo en las herramientas de anotación, que como digo, para algunos de los que ya habían hecho alguna cosa computacional, se conocían un poquito más, pero creo que son de gran importancia a la hora de mostrar procesos y mostrar código, y realmente ver el código en acción. Es muy difícil a veces solamente entender un proyecto de humanidades digitales viendo los resultados, ¿no? Y también hay que fiarse de lo que a uno le están diciendo. Entonces, lo ideal es pensar en cómo compartir estas zonas de laboratorio. Desde ese lugar, nosotros hemos experimentado bastante con notebooks, y como también mencionó Ricardo, y yo en el momento deslicé, el trabajo que emprendimos con mi lab en la Red Clara también apunta a mejorar estos usos de notebooks por parte de los humanistas. Es quizás para mí una de las zonas más difíciles también para los humanistas digitales, porque muchos de nosotros estamos más acostumbrados a, digamos, algunas operaciones relacionadas con el código, de no llevarlas a cabo solos, ¿no? Sino junto con otros agentes en el campo. Entonces, evidentemente en las humanidades digitales hay zonas donde los humanistas trabajamos más cómodos, otras donde estamos más seguros trabajando con gente del campo de las ciencias de la información. También hay una zona mucho más relacionada con lo autodidacta. Claro que hay diferencias también de trabajo con las herramientas. Creo que no vamos a usar nunca los notebooks a lo mejor como se usan en el campo a lo mejor de las ciencias de la salud, pero sí me parece interesante abrir estas conversaciones más allá de las disciplinas para ver cómo en este momento estamos construyendo conocimiento y compartiendo el conocimiento. Creo que de ahí podemos aprender mucho. Lamentablemente en mi caso siempre fue ir a escuchar a las ciencias más duras para tomar ejemplo para las humanidades, un poco como mostré, pero creo que si hiciéramos el esfuerzo y habláramos entre todos, y específicamente con lo que vos nombrabas, Ande, la anotación o la edición de textos, ahí habría también todo un campo interesante para ver cómo hemos también nosotros desde las humanidades utilizado estas herramientas digitales que pueden ser también métodos y prácticas adoptables por otras ciencias. Gracias. Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí, sí. Para mí, cada vez son más los fenómenos sociales que son mediados por la Internet, por lo digital, o que nacen en este ecosistema. Es necesario que possamos que recreemos métodos para buscar fuentes, dados, documentos, informação de uma maneira general, para seguir respondendo ao que seriam viejas
preguntas como preguntas de fundo humanístico, como, por ejemplo, cosas que sean relacionadas a la violencia, al racismo, a las cuestiones de género, a la privacidad, a la clase, etc. Entonces, la diferencia es que estamos en un punto de inflexión, un punto de virada, un punto, un turning point, o mismo, né, que já há este conceito de digital turn, né, em el que é necessário mostrar e convencer de que o conhecimento futuro de las humanidades depende desta nova forma de linguagem, desta nova forma de escritura. Outra coisa é que as anotações que você, Anne, falou, ha dicho, son una información importante sobre, por ejemplo, sobre una especie de hermenéutica que hacemos de los datos que son analizados. En los sistemas de la herramienta Tempora y del Twitter Monitor, nosotros mantenemos un campo de anotación mais allá de los metadados, porque consideramos isso essencial. Pero todavía estamos tanteando um pouco estas experiências, porque é todo muito novo, inclusive para nós. E en el caso de las grandes empresas, né, el GAFAM, as grandes corporações, nós não podremos acceder a todo, e nunca podemos. Eu me recuerdo de uma passagem, de algo escrito por Walter Benjamin, que habla sobre el ángel de la história, e habla sobre um ángel que vê todo su entorno sendo destruído e que um vento empurra, tira ele daquele local e ele tem ganas de salvar, de preservar as coisas que estão sendo destruídas, todo o cenário que ele está circunscrito, e ele não consegue, não é possível. E por que não é possível? Porque o ángel da história está sendo levado pelo vento del tempo, del progresso, del processo de individuação de los sujetos sociais, de concretização de los objetos técnicos. Não é possível salvarmos a todo. Esto es una grande lección para los historiadores y es una lección que puede ser buena para todos nosotros, porque es eso, no es posible acceder a todo y no será posible acceder a algunos datos e informaciones que son privados, que son propiedad de estas empresas y de sus herramientas propietarias. Mas há muito que fazer. E em la América Latina, a inovação, a cultura aberta, a ideia de uma ciência aberta e a criatividade são os elementos, são as ferramentas que permitem que nós podamos fazer muita coisa. Nós não vamos a fazer todo, mas hacemos muito. Muchas gracias con esas palabras de ánimo y positivas, ¿no? Que valoran nuestra experiencia e innovación. Termino hoy nuestra sesión. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión de Otra Ciencia Abierta en América Latina ya existe. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Anne. Gracias. Saludos a todos y todas. Hasta pronto. Tchau, tchau. Obrigada, gente.
Muy bien. Chao, Juan. Chao, Natalia. Camilo, gracias por el trabajo. Gracias, Jimena. Hasta luego. Hasta pronto. ¿Puedo irme, Natalia? Sí, creo. Sí, Ani.